Sí, te escucho, pero no veo las diapositivas. Ya, ahora sí, las ampliamos. ¿Puedes ampliarla, por favor? Sí, pero no la puedes ampliar, está pequeña. Un poquito más no se puede, ¿no? Ya. No, si no se puede, continuamos ahí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar del tema de dirección. Queda pendiente la clase de organización que la vamos a programar, yo creo que para después, ¿sí? Antes del examen. La siguiente. En esta semana 8, nosotros vamos a ver dirección. Vamos a ver lo que significa todas las generalidades sobre dirección. Vamos a hablar del gerente, que ya habíamos conversado también en una oportunidad. Vamos a mencionar qué cosa es liderazgo, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones, delegación, motivación y comunicación. Y como ustedes verán, todo esto forma parte de lo que es dirección. La siguiente. Empezaremos recordando esto, que el proceso administrativo tiene dos fases, una fase mecánica y una fase dinámica. Estamos ahora en la fase dinámica u operativa, donde vamos a ver lo que es dirección y vamos a ver control. En la dirección, lo más importante que podríamos decir es la toma de decisiones, la integración, el trabajo en equipo, como hemos estado mencionando. La siguiente. Entonces, acá tenemos, para no olvidarnos, el proceso administrativo. Ya hemos visto la planificación. La organización es cómo se van a organizar tanto los recursos físicos como los recursos tecnológicos, el recurso humano, los recursos para poder cumplir con los objetivos y las metas. Tenemos la dirección que dice orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común. Comunicarse y negociar con las personas para obtener consenso, orientar a las personas y obtener coherencia. Liderar a las personas, motivar a las personas. Y tendríamos que mencionar también manejo de conflictos y otras cosas que nosotros vamos a ir viendo después. Luego, el último subproceso de la administración es el control. Siguiente. Por lo tanto, vamos a ver, como siempre vemos, varias definiciones en relación a lo que es dirección. Y decimos que la dirección es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuáles son las funciones asignadas? Es lo que nosotros hemos visto cuando hemos hecho la organización. Y se dice también seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos una de las definiciones de lo que es dirección. Siguiente. Otra definición dice que la dirección integra y coordina el trabajo de las personas con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la organización. Integra y coordina, integra, mire, no dice manda, ¿no? Integra y coordina el trabajo de las personas con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la organización. ¿Seguimos? ¿Algo más completo? La dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Entonces acá ya nos habla de autoridad, nos habla, digamos, de esa toma de decisiones que es lo más importante. La siguiente.
¿Alguna pregunta, algo que no quede claro en cuanto a las definiciones que hemos dado sobre dirección? ¿Alguna pregunta? Entonces viene, ¿quién va a dirigir? Dirige el gerente, el gestor, el administrador. Y podemos definir, el gerente dice, es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, no nos olvidemos de esto, es la persona que coordina y supervisa el trabajo de los demás. Ustedes dirán, sí, pero esto de supervisar tiene que ver con control, sí tiene que ver con control, pero también es el supervisar, el controlar de esta forma, va a servir para qué cosa, para que el gerente pueda tomar decisiones como por ejemplo sería, vamos a hacer un plan de capacitación. La siguiente. Dice consejo para un gerente. ¿Y qué dice? Si alguien no escucha lo que dices, se lo están diciendo a un gerente, ¿no? Es tu responsabilidad buscar la forma de hacerte escuchar. Entonces, puede ser que realmente no te entienda. La comunicación no es, digamos, lo más efectiva como debe ser, entonces no te entiende. Tenemos que buscar cómo hacernos entender, cómo poder llegar con nuestros mensajes. ¿Para qué? Con la única finalidad que se cumplan los objetivos y las metas de la organización. Siguiente. Esto creo que lo habíamos visto también en una de las primeras clases y vemos que los niveles en la organización en cuanto a los gerentes son el gerente del alto nivel, gerente de nivel medio, gerente de primera línea y el personal operativo. El de primera línea, ustedes ven, está trabajando, definitivamente está trabajando con ese personal operativo. ¿Seguimos? ¿Qué podemos decir del gerente de alto nivel? Dice que son los gerentes que se encuentran cerca o en los niveles más altos de la estructura de la organización. O sea, son los de más alto nivel. Y son los responsables de tomar las decisiones de la empresa y de establecer los objetivos y planes que afectan a toda la organización. Entonces, si nosotros leemos eso, nos hace pensar que qué es lo importante que tienen que hacer estos gerentes. Tienen que diseñar los objetivos y metas. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer su plan, tienen que hacer su plan estratégico, su plan estratégico para poder llevar adelante esa empresa, esa organización. ¿Y qué sería lo otro? Una vez que han elaborado esto, entonces ellos tienen que trabajar, digamos, en hacer que esto se pueda cumplir. La siguiente. Los gerentes del nivel medio son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización. Por lo tanto, son quienes dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea. Y vamos a ver luego los gerentes de la primera línea, cómo los vamos a definir. La siguiente. Dice que gerentes de primera línea son los gerentes del nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y, por lo tanto, están involucrados directa o indirectamente con la producción de qué cosa, de todo lo que se tiene que ejecutar. O sea, si nosotros vemos de esa manera, nosotros tenemos que decir que estos gerentes de la primera línea tienen que ser los técnicos. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo, un hospital, tendríamos que decir que los gerentes de primera línea sería ¿quién? Sería el jefe de servicio. Luego, ¿qué cosa sigue? Jefe de departamento. Y por último, ya tendríamos que tener en cuenta el gerente general del hospital. ¿Sí? La siguiente. Roles de los gerentes. Y entonces, antes de mostrar cuáles son los roles de los gerentes, tendremos que empezar por definir qué es un rol. Y dice que el rol se define como patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en la empresa. Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su función principalmente? La siguiente.
La siguiente. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de roles para los gerentes. Roles de tipo gerenciales, roles interpersonales, roles decisorios y roles informativos. Comenzaremos con el primero. El primero dice gerenciales. Y entonces estos roles gerenciales habla de las categorías específicas del comportamiento gerencial. Entonces, ¿qué cosa es lo que decíamos cuando empezábamos el curso y decíamos que generalmente los gerentes dan a la organización parte de lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Por eso dice categorías específicas del comportamiento gerencial. Luego viene un rol interpersonales, que son los roles de los gerentes que involucran a las personas. Y en eso de involucrar a las personas podemos poner como ejemplo el trabajo en equipo, podemos poner como ejemplo la toma de decisiones. Luego tenemos roles decisorios, que son aquellos roles de los gerentes que conlleva a la toma de las decisiones. Luego tendremos los roles informativos, que son los roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información. Entonces, esos son los 4 tipos de roles que nosotros podemos evidenciar o que nosotros podemos ver en los gerentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro? Continuamos. Siguiente. Dice que esos roles podrían hablar de las relaciones interpersonales, ¿no?, del gerente. Y en las relaciones interpersonales del gerente podría mostrarse como una figura destacada, podría mostrarse como un líder, y creo que también es el momento para volver a repetir que no necesariamente líder es sinónimo de gerente. Y puede ser un enlace, claro, es un enlace porque no trabajamos solos, es un enlace para otras, digamos, otros espacios que se den dentro de la organización o que se den fuera. Ejemplo, el departamento, el gerente de un hospital se va a relacionar con todo el hospital, ¿sí? Pero también se va a relacionar con otros hospitales o con el Ministerio de Salud o con eSalud. Luego tenemos la transferencia de información, que tiene que ser un monitor, un divulgador y un portavoz. Palabras que se entienden completamente claro. La siguiente. Toma de decisiones. Se le ve al gerente como un empresario, como un controlador, con la capacidad de asignar recursos y también de negociar. Entonces creo que queda bastante claro el rol de los gerentes, o si tenemos alguna pregunta sería el momento de hacerla, perdón. ¿Está claro? Ya, seguimos. Para Katz, él dice que los gerentes tienen habilidades administrativas, que estas habilidades administrativas se relacionan con el nivel de los gerentes. Así, de tal manera, da habilidades técnicas para los gerentes de primera línea, habilidades humanas para la línea intermedia y habilidades conceptuales que son propias del gerente de más alto nivel. La siguiente. Ya lo hemos mencionado, habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanísticas. Principalmente en esta habilidad conceptual, como hemos dicho, ¿qué está para el gerente qué está para el gerente de más alto nivel? La parte de planificar. ¿Cuáles van a ser los objetivos, las metas que va a tener nuestra organización? Habilidad técnica, decimos, es para el gerente de primera línea, que tiene que enseñar lo que están haciendo. Y las habilidades humanísticas es para el gerente de la parte media. Seguimos. Habilidades técnicas, ¿cómo las define Katz? Dice, engloban el conocimiento y dominio de una determinada especialidad. Es propio de los gerentes de primera línea. Y ya lo hemos mencionado, el jefe de servicio el jefe de servicio de pediatría. Habilidades humanas es la capacidad de trabajar bien con otras personas,
tanto en forma individual como en grupo, y se da principalmente en los gerentes de nivel medio. La siguiente. Y finalmente, las habilidades conceptuales, que son del gerente del más alto nivel, y dice son propias de la alta gerencia. Y es la capacidad de pensar y conceptualizar sobre situaciones abstractas, contemplar la organización como un todo y las relaciones entre las diversas unidades, lo que decíamos, y visualizar la relación de la empresa con su ambiente. Cuando nosotros mencionábamos que el gerente tiene que relacionar con las diferentes unidades que conforman esa empresa, estamos diciendo hablamos del entorno, de la parte de adentro de la organización. Y cuando ya nosotros hablamos de lo otro, estamos hablando de quién? Estamos hablando, digamos, del medio ambiente, o sea, la relación que tendría que tener un director del hospital con otro director del hospital, poníamos el ejemplo con el ministerio, o podría ser también con e-salud. La siguiente. ¿Cuáles son las habilidades de los gerentes eficaces? Establecer metas y objetivos, resolver problemas, siempre el gerente va a tener problemas y a cada momento, administrar el tiempo, creo que también les comenté que el 80% pasa coordinando, por eso tiene que administrar su tiempo, porque si pasa 80 o pasa el 100% coordinando, entonces ¿a qué hora va a planificar? ¿A qué hora va a verificar cómo se está llevando a cabo en la organización las diversas actividades para el cumplimiento de las metas y de los objetivos? Tiene que tener una adecuada comunicación verbal para hacerse entender. Y diríamos, no solamente una adecuada comunicación verbal, sino también una comunicación escrita. Tiene que tener habilidades interpersonales, como la que figura más abajo, como sería el trabajo en equipo, la negociación, el poder resolver conflictos. La siguiente. ¿Alguna pregunta? En cuanto a lo que hemos mencionado, hemos definido los gerentes y hemos mencionado cada una de las habilidades que tienen estos. ¿Alguna pregunta? Miren, pasamos ahora a ver, hemos estado viendo desde el punto de vista del gerente. Ahora dice, habilidades de los candidatos a un puesto de trabajo según los gerentes. O sea, cómo el gerente ve a las personas que se presentan para tener un puesto de trabajo. ¿Qué cosa buscan ellos? Primeramente, que tengan habilidades para la comunicación oral y escrita, que tengan habilidades interpersonales, que se les note, que sean personas que pueden tomar decisiones, que pueden trabajar en equipo, que pueden resolver conflictos. Habilidades para el trabajo en equipo, lo acabamos de mencionar. Habilidades analíticas, tenemos que analizar por qué se dan las cosas, por qué se dan los problemas, por qué aumentó determinado daño, si ya prácticamente no lo teníamos, ¿no? Y no sé si ustedes, y esto valga para hacer un comentario, no sé si ustedes han leído de que hay una de las enfermedades, estas virales, que ya prácticamente ya se había desechado, que ya no teníamos y que otra vez podríamos volverla a tener, ¿no? No me acuerdo en este momento el nombre de es un virus, ¿no? Que lo tuvimos hace años, se vacunaban y no pasaba nada hasta que desapareció, pero otra vez está volviendo a aparecer. Por lo menos todavía no en nuestro país. ¿Qué otra habilidad se tiene que buscar en las personas que están, digamos, presentándose para un puesto de trabajo? Que sean flexibles a los cambios, que no sean esas personas que prácticamente dicen, no, esto es así y esto no lo podemos mover. No, definitivamente, y en una época como la que estamos viviendo, me refiero no al país, me refiero a todo el mundo, no, se tiene que ser flexible para los cambios. Hoy día podemos decir algo, mañana tenemos que tener el fundamento para poder cambiar lo que nosotros pensamos o habíamos dicho anteriormente. La siguiente. Otras habilidades de liderazgo, dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupan, habilidades en sistemas informáticos. La siguiente.
Y con eso estaríamos dando por concluido la primera parte de esta clase en relación a lo que ha sido las definiciones, los conceptos de dirección y lo que hemos definido como gerentes. ¿Alguna pregunta que tuvieran que hacer para poder aclarar? Sí, Eric. ¿Alguna pregunta? Esperamos entonces un ratito, ¿cómo hacemos? Tú dirás. ¿Sí? Ya. Entonces continuamos con lo que es liderazgo. La siguiente. Y antes de ver esta definición, yo les voy a decir una definición que no es algo que yo he creado, está escrito y ustedes lo pueden leer también en algún libro. ¿Y qué cosa dice? El liderazgo es hacer que las otras personas hagan lo que tú quieres que hagan. Y entonces, ¿por qué quité esta definición? Porque a veces se puede pensar como que, digamos, uno está manejando a las personas, ¿no? Está manejando a las personas y ustedes como alumnos pueden intuir o pueden ver que es desde ese punto de vista cuando en realidad no es. Es una verdadera definición de lo que es liderazgo, pero la retiré y he puesto otras definiciones. Acá, por ejemplo, dice, el liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Dice, el liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas, ¿no? Entonces, eso sí se entiende. La siguiente. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinados, haciendo que este grupo de personas trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Entonces, ¿qué nos hace pensar cuando nosotros vemos esa definición? Nos hace pensar que el líder es el que lleva adelante, hace que las personas vayan al cumplimiento de esas metas y entonces trabajen porque se lleguen a cumplir. Con esto, ¿no? Trabajen con entusiasmo y trabajen en un equipo de personas, no un grupo, ¿no? Un grupo son varias personas, pero un equipo tiene una diferencia. Un equipo es el que busca el objetivo común. Por eso dice, liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. La siguiente. Otra definición. El liderazgo es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir. Yo le cambiaría esa palabrita de dirigir yo diría para que se dejen guiar, para que compartan las ideas del grupo, que permanezcan en el mismo grupo y que ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. Dice, es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones, para que se dejen dirigir, compartan las ideas de grupo, permanezcan en el mismo grupo y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. La siguiente. Hasta acá, ¿se entiende lo que es liderazgo? ¿O ustedes podrían agregar algo más o tendríamos alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan que hacer o algo que quieran agregar? Y acá viene esto, que lo van a encontrar en varios libros. Dice, ¿los líderes nacen
o se hacen? Dice, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia. Si es una pregunta que puede tener una respuesta, puede tener dos respuestas, y esa una respuesta puede variar, ¿no? Por lo tanto, dice que esto ha sido fuente de discusión y polémica, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. O sea, todavía hay controversia, hay quienes piensan que los líderes nacen y hay otros que piensan que los líderes se hacen. Pregunta para ustedes, ¿cómo responderían? ¿Que los hacen qué? ¿Sí? Puede ser. Por eso, como dice, es una pregunta, es una respuesta que hasta ahora no tiene, digamos, una respuesta fija. Y podríamos decir, si nosotros decimos, los líderes nacen, entonces nosotros tendríamos que pensar en algo, tendríamos que pensar en la genética. Y entonces ven, papá líder, abuelo líder, hijo o nieto, con características de líder. Entonces, por ahí iría parte de una respuesta. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? Puede que genéticamente, ¿no? Estemos pensando, no, el papá, el abuelo son líderes, por lo tanto, él también va a ser líder. Pero hay una cosa, de repente nadie se percató en el niño y nadie desarrolló ese liderazgo. Por lo tanto, ese líder que había heredado esas características se perdió. Y ustedes ven, ¿no? Desde niños en el colegio, ¿no? Les gusta sobresalir, les gusta estar con sus compañeros, forman grupos, los llevan a hacer una cosa, los llevan a hacer otra, entonces van teniendo eso. ¿Y qué pasa? Entonces los padres tienen que motivar ese aspecto, tienen que motivar, tienen que descubrir, porque son ellos los que van a descubrir, o son también los profesores que van a descubrir para que esto siga. Si nadie descubre esto, prácticamente esta parte genética, esto que habían heredado, se va a perder. Los otros que dicen que se hacen, entonces prácticamente no tienen nada desde el punto de vista genético para decir, bueno, sí tiene, ¿no? Sí tiene raíces para ser un líder. Pero son esos niños o ya esos jovencitos que les gusta, vamos a suponer, ¿quién es el delegado? Es uno que tiene características de líder, que quiere ser líder, que se hace. Entonces, la persona va creciendo, ya es un joven, es un adulto, entonces prácticamente se va formando para ser líder. Y se forma y resulta un líder. Y hay otros que, bueno, tienen de las dos partes, ¿no? Tienen la parte genética y tienen también su formación. Por eso es que dice que esta pregunta ha sido fuente de discusión polémica y todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta, ¿sí? La siguiente. ¿Cuáles son las condiciones del líder? Entonces, ¿qué condiciones, qué características, qué vemos que nos hace pensar que esa persona es líder? Dice, sus acciones y acciones movilizan a otros para luchar por objetivos y metas comunes. Entonces pueden ser por cosas muy simples. Se comienza por cosas simples, ¿no? Cosas muy simples, pero es la persona que moviliza y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a reclamar que no se nos tome el examen presencial. Entonces está actuando de esa manera. ¿Qué otra cosa? Consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes. Entonces el líder no da órdenes, lo apoya, están con él. ¿Por qué? Porque hace indirectamente que las otras personas piensen como él piensa. Por eso dice, consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes. Tercero, no pide obediencia, sino compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con él. Compromiso con la razón de ser. ¿Para qué estamos? ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer esto.
Entonces, que la gente se comprometa para todos ir en el mismo camino para lograr ese objetivo que están deseando. ¿Qué otra condición? Obtiene credibilidad a través de sus actuaciones, de sus acciones. Entonces, si los demás ven que consigue lo que se propone, entonces, ¿qué dice? Ah, no, está muy bien, ¿sí? Está muy bien, no, con este delegado seguimos. El otro delegado, no, porque prácticamente el otro delegado no hace nada. Entonces, él hace que las personas crean en él, ¿sí? La siguiente. ¿Qué otras condiciones? Dice, da ejemplo y sirve de modelo para que otros le sigan. Entonces, esto es muy importante. Las otras personas tienen que ver cómo se comporta, cómo hace para alcanzar esos objetivos, cómo hace para obtener lo que realmente desea y lo que desea el grupo. Visualiza el futuro, una condición sumamente importante. Fomenta la colaboración y el trabajo en equipo y está atento a nuevos avances y aprende rápidamente. Entonces ahí yo tendría que rescatar y decir que dentro de esas características del líder es aquel que siempre está formándose, siempre está tratando de saber las cosas, tratando de tener conocimiento en lo que esté involucrado, porque no puede liderar algo que realmente no conoce. O sea, ¿qué está tratando de buscar? ¿Qué está tratando de formar? Está tratando de formar sus competencias, o sea, conocimiento. Después que viene ya del conocimiento, la persona se compromete, ¿no? Y finalmente logra hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Habilidad, que podríamos llamar a lo segundo que hemos dicho, y tercero, destreza. La siguiente. ¿Qué otras condiciones? Sigue un planeamiento claramente proactivo, favorece las sinergias tanto dentro como fuera de la institución, crea una visión compartida. No hago lo que a mí se me ocurre hacer. Entonces, indirectamente tampoco no lo consulto, sino veo, analizo qué piensan los demás de lo que yo estoy pensando. Y de esa manera se logra lo que dice ahí, genera una visión compartida. Experimenta y corre riesgos. Definitivamente, todo lo que nosotros emprendemos, no vamos a decir que tiene que salir así como nosotros lo estamos planificando. Tenemos problemas y por eso un líder dice tiene que experimentar y correr riesgos. ¿Qué riesgos? Puede fracasar en lo que está buscando hacer, pero ese fracaso no lo trae abajo, más bien lo anima para poder seguir adelante y seguir aprendiendo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Por lo tanto, si acabamos de mencionar algo de 12 o 15 características del líder, ¿cuáles son las tareas más importantes que tiene? Primeramente, comprender. Tiene que conocer a las personas que están con él. Tiene que conocer quiénes son sus seguidores. Y tiene que comprenderlos. Tiene que comprenderlos. ¿Por qué los tiene que comprender? Porque en algunos momentos no van a estar de acuerdo con lo que él dice. Y entonces tiene que comprenderlo por qué no están de acuerdo y en muchos momentos va a tener que aceptar que lo que dicen otros es lo que realmente se debe hacer. ¿Qué otra cosa también es importante? Delegar. No es siempre ser, digamos, la persona que quiere tener el protagonismo, que quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo solo no puedo hacer todo, pero si me ayudan 2 o 3 personas, podemos hacer más. Tiene que cultivar su carácter. Y tiene que cultivar su carácter para, primeramente tiene que conocerse a sí mismo. Cultivar su carácter ¿para qué? Para poder ser ejemplo de los demás. Por lo tanto dice, para formar y educar. Y finalmente, la palabrita que a muchos no les gusta, reconocer. Llega el momento
en que él se va a dar cuenta de que hay una persona que sabe más que él. Es una persona que congrega más al grupo. Es una persona que sabe orientar al grupo. Entonces, ¿qué cosa es? Tengo a mi lado otra persona con características de líder y de repente mejores características que las que yo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Dar un paso al costado y cederle para que él sea el que lidere al grupo. Por eso les decía, eso es lo más difícil porque nadie quiere hacer eso, ¿no? Todos quieren estar siempre en el lugar más importante. Entonces, tareas de líder, comprender, delegar, cultivar su carácter, formar y educar y reconocer. La siguiente. Dentro de las estrategias para liderar, ¿cómo hacemos para liderar? Persuasión. Vamos a persuadir. Vamos a persuadir para que este grupo de 8 personas que me están siguiendo siempre crean en mí, vean en mí un ejemplo. Los voy a persuadir para que ellos piensen, traten de pensar como yo pienso. Y si no es así, digan por qué no están de acuerdo conmigo. ¿Qué otra estrategia? Integración. Tenemos que integrarnos como ¿qué? Como un equipo de trabajo. Si no estamos integrados, definitivamente poco o nada podemos hacer. Y se dice, donde hay personas, siempre hay problemas. Siempre hay problemas, ¿por qué? Porque no todos pensamos igual. No es que uno piense mejor que el otro, sino que no pensamos igual. Y entonces ahí ya vienen los conflictos y viene la palabrita, vamos a negociar para que esto no sea así. Entonces, sintetizando tenemos que las estrategias para liderar son la persuasión, la integración y la negociación. La siguiente. Tenemos acá, hemos estado viendo, pero lo vamos a sintetizar, lo que se denomina recomendaciones para liderar. ¿Alguna pregunta? Perdón, me estaba olvidando. ¿Alguna pregunta? No creo que esté todo claro, no lo creo. De repente no es pregunta, de repente es una opinión más bien. Sí quiero escucharlo porque si no los escucho, solamente yo hablo y eso no puede ser. Así que, por favor, piensen en algo. Sí, doctora, con respecto a la parte del reconocimiento del líder, la verdad que muy poco se ha visto de que ciertos líderes cedan o jefes, ¿no? Por así decirlo. Hay justamente la diferencia entre jefe y líder, ¿no? A veces le tienen miedo al jefe, le tienen cierto recelo incluso y no genera confianza en su equipo de trabajo. Entonces, pero por otro lado, he visto muy poco de que líderes reconozcan y den un paso al costado y sobre todo, ¿no? Antepongan su cargo, lo veo complicado, pero me imagino que debe de haber, ¿no? Notables líderes. No, en eso estamos de acuerdo, por eso yo dije, eso es la parte más difícil. No, que lo que no te entendí fue lo primero que dijiste. Leonidas. Sí, doctora. Bueno, mi opinión, mi apreciación es justamente en la parte de esa cualidad de líder, del reconocer lo que tiene que tener el líder, ¿no? No he visto o no he escuchado de líderes que así nomás dejen, por ejemplo, su cargo, ¿no? Lo que sí he visto de que ellos tal vez convocan a ciertos especialistas en el tema y de repente saben, digamos, elaborar el equipo, pero de ahí a dejarlo por razones, lo que sí he visto es que han puesto, bueno, en la política se ve que los líderes dejan su cargo por la presión social, pero no por generalmente buscar un bien necesariamente a la institución, ¿no? Pero es la Así parte, es. como usted dice. Por eso te digo, es la parte más difícil que hay, ¿no? Es la parte más difícil que hay, que yo creo que por eso, eso estaría un poco en lo que decimos que tiene que aprender, tiene que educarse, la persona tiene que cambiar, ¿no? Para que pueda realmente desempeñarse de esta manera. Y lo más difícil es reconocer, ¿no? Y bueno,
Yo acá soy el que hago todo, yo soy el líder, soy la persona que... Pero ¿por qué sale otro que quiere ser igual que yo o es mejor que yo? Y entonces, ¿qué es lo que se crea ahí? Se crean problemas, se crean verdaderos conflictos. Y eso es lo que debemos tratar de evitar. Y se ve en la política, ¿no? Cuando surge esto, ¿qué cosa es lo que pasa? Después todos pierden. No es que todos ganen, más bien es al contrario, todos pierden, ¿sí? Está muy bien tu comentario, Leonidas. Continuamos. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones para liderar tenemos las siguientes. Responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Que tiene a su cargo, pongámosles entre comillas, que tiene a su cargo, digamos, las personas que están con uno. Pero si es que nosotros esto lo tomamos como sinónimo de gerencia, entonces sí podríamos decir responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Segundo, conózcase y conozca a los demás. Es importante. Si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo podemos conocer a los demás? ¿Y por qué es importante conocer a los demás? Porque tenemos que saber cómo vamos a trabajar con ellos. La forma que ellos van a pensar, la forma que ellos van a reaccionar, que no es igual para todos, ¿no? Busque siempre mejorar. El líder tiene que estar buscando siempre mejorar. Y decíamos, en eso de mejorar, tiene que estar primeramente aprender, ¿no? ¿Aprender para qué cosa? Para lograr las competencias que tiene que tener, las habilidades primeramente y después las destrezas. Otra recomendación de ejemplo de una conducta correcta. ¿Por qué? Decimos, miran al líder como ejemplo y lo siguen. Desarrolle el potencial de su personal y muéstrese disponible. ¿Muéstrese disponible a qué? A prácticamente estar a lo que las personas que están con él puedan demandar, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa hay que hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué cosa no sabes para yo poderte enseñar? ¿O cómo podemos hacer tal cosa que para ti es difícil? La siguiente. ¿Qué otra cosa? Cuide el bienestar de sus empleados. Se está refiriendo al líder como sinónimo de gerente. Mantenga a todos informados. La información es la parte más importante porque si no estamos informados no podemos tomar decisiones, no podemos hacer nada. Fije metas que pueda alcanzar. Entonces, en esto es muy importante esto, ¿no? Y se ve desde la gente joven que comienza a formarse, de no ocupar cargos, sino tratando de liderar a un grupo de personas, muestran mucho por hacer. Muchas actividades, quieren alcanzar objetivos que yo les pondría entre comillas inalcanzables. Entonces, ¿por qué? Para que, bueno, piensan, ¿no? La persona que ve eso como que va a decir, bueno, esto es lo máximo. Pero no es así, porque rápidamente se puede pensar de momento eso. Pero después, ¿qué pasa? Si se ve que nada se cumple. Entonces, por eso dice, fije metas que pueda alcanzar. Tomar decisiones correctas y oportunas. Pero entonces acá viene algo que yo les acabo de mencionar hace un momento. Para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones oportunas, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener una buena información. Luego dice, conozca su trabajo e infórmese. Forme equipos de trabajo y reconozca los aportes de cada uno de sus miembros. Porque si no reconoce, digamos, los aportes de cada uno de sus miembros o quiere trabajar solo, tampoco va a poder. La siguiente. Sea integrador. Trabaje y haga trabajar en equipo. Mantenga una actitud positiva. Asuma responsabilidades y acepte riesgos. Definitivamente, en todo hay riesgos. Y entonces no vamos a decir, bueno, yo acepto esto porque todo esto lo puedo hacer, pero no quiero ningún riesgo, no quiero un riesgo económico, no quiero un riesgo que me desplace del lugar donde estoy, no quiero un riesgo que pueda aparecer otra persona que no está en este momento acá y sea mejor que yo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. La siguiente.
Comentarios finales sobre liderazgo. No preguntes, sino como lo hizo también, como lo hizo Leonidas. ¿Algún comentario? Y entonces vamos a ver algo de lo que estábamos mencionando, ¿no? Manejo de conflictos. Y decíamos, en pocas palabras tendríamos que decir que el conflicto se origina cuando una persona no piensa igual que la otra, ¿no? Sería algo así, de manera muy sucinta, que tendría que decirles en cuanto a conflictos. Ay, perdón, la siguiente. La siguiente. ¿Cómo definimos el conflicto? Dice, es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre individuos y grupos, que se definen como mutuamente incompatibles. Dice, incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre individuos y grupos que se definen como mutuamente incompatibles. ¿Incompatibles por qué? Porque este grupo no piensa igual que el otro grupo o esta persona no piensa igual que la otra. Por eso decimos, dos o más partes perciben que todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Tienen intereses diferentes y por eso se expresan de esa manera. La siguiente. Según Galtung, en 1984, definió el conflicto de la siguiente manera. Es una situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles, completamente, que son, digamos, no es lo que yo pienso que lo que piensa la otra persona. Para Steiner, en 1967, dice que el conflicto es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. Entonces, si ustedes ven las definiciones, va a lo que yo dije al comenzar, conflictos en pocas palabras, que es no nos ponemos de acuerdo, porque cada uno piensa diferente que el otro. La siguiente. Por lo tanto, el conflicto es una realidad inherente y circunstancial con la naturaleza humana. Les decía, donde hay personas, siempre va a haber conflictos. El conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo. No son capaces de llegar a un acuerdo porque cada uno está, digamos, fijo en lo que piensa. Esto debe ser así, la otra persona no, debe ser de esta manera. Entonces, en ningún momento se ponen de acuerdo, por eso llega el conflicto y después se va a tener que buscar cómo poder, metodologías para poder solucionar estos conflictos. La siguiente. Tratamiento de conflictos. Identificar claramente el problema. Y acá, en eso de identificar claramente el problema, es buscar cuál es el problema que ha suscitado esta discrepancia. Es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque viene lo segundo que dice, no mezclar conflictos entre sí. Y eso de no mezclar conflictos entre sí se origina cuando mezclamos los problemas y decimos nosotros tenemos un problema y sobre ese es el que vamos a trabajar. Tercero, presentar los conflictos en términos de situación y no de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que está originando ese problema que se está dando? Cuarto, expresar el problema en términos de interés mutuo y no de una sola de las partes. La otra forma, tendríamos que decir, expresar el problema en términos generales. No, digamos, tratar de identificar ese problema y posesionarlo de un lado o del otro lado. La siguiente. Para solucionar los conflictos,
¿qué podemos hacer? Primeramente, recurrir a la autoridad superior si existe, a la norma o a la ley. Entonces es fácil, ¿no? También buscamos una normatividad que dice acerca de esto. Y en eso nos basamos. Y la otra cosa, no hay la normatividad, entonces buscamos a una persona, como dice, a una autoridad superior que nos va a dar, digamos, el indicio de cómo deben ser. Segundo, tenemos el arbitraje, que vamos a ver de qué se trata. Y tercero, tenemos la mediación por expertos. O sea, de esas tres maneras, nosotros podríamos solucionar este problema que se da en cuanto a los conflictos. Seguimos. La siguiente, por favor. Estrategias de solución de conflictos. Primeramente, negociación. Dice que la negociación es el proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses, necesidades o deseos diversos. Proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual puede haber intereses, necesidades o deseos diversos. Segundo, la mediación es el proceso de intervención en el cual un interventor, o sea, otra persona neutral, ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. Es un mediador. No está ni con una ni con otra parte. Entonces, él es el que va a ayudar a resolver. Tercero, la siguiente. El arbitraje. El arbitraje es el proceso en el cual un interventor neutral, nuevamente, recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de la prueba presentada emite su decisión. Dice, es el proceso en el cual un interventor neutral recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de la prueba presentada emite la decisión. Entonces, de estas tres formas, viendo a un superior, viendo la norma, mediante el arbitraje o mediante la negociación, nosotros podemos solucionar los conflictos. Que decimos, el conflicto es, digamos, si se quiere, la brecha o la diferencia entre lo que piensa uno y lo que piensa una persona, o lo que piensa un grupo de personas y otro grupo de personas. La siguiente. Y viene lo primero que hablamos de negociación. Y vamos a ver qué tenemos en cuanto a la parte teórica de negociación. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? ¿O algún comentario? Si no hay preguntas. Sí, Claudia. No, te lo decía que todo claro. Ya. Entonces pasamos a ver negociación. La siguiente. Dice que la negociación es el acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Entonces, esa persona que va a ser el que va a negociar, va a hacer que esas partes se puedan acercar su forma de pensar, ¿no? Tanto de uno como de otro. También dice que la negociación es el proceso en el cual dos o más partes con intereses personales y conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de la negociación? Llegar a un acuerdo de estas dos partes o de estos dos grupos que no se ponen de acuerdo. Seguimos. La siguiente. La siguiente. Dentro de los objetivos de la negociación está llegar a un acuerdo, no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. Pero también tendría que decirles, si nosotros tenemos, digamos, ese conflicto, tenemos que tratar de solucionarlo. O sea, si vamos a ver mediante una negociación cómo vamos a solucionar este conflicto,
que sea ya, que se solucione, pero no solamente para este momento, sino que se solucione para siempre, ¿no? Para no estar lo que dice ahí, tener que estar nuevamente negociando. La siguiente. Dentro de las características de la negociación tenemos las siguientes. Negociar es estar dispuesto a ceder. Y definitivamente ustedes tienen que tenerlo en cuenta. El negociar significa perder algo. Y entonces uno tiene que saber, el negociador tiene que saber qué está dispuesto a perder, qué es lo que puede perder. No es un juego, es una habilidad directiva la negociación. Se aprende y se perfecciona en la práctica. Y también les tendría que decir yo que negociar no es fácil. Y no todas las personas tienen las habilidades para actuar como negociadores. La siguiente. Dice, preparación para la negociación. ¿Cómo nos preparamos si vamos a negociar? Primeramente, definir el objetivo. Pero para definir el objetivo de lo que vamos a negociar, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer cuál es el problema que originó este conflicto. Definir cuáles pueden ser los objetivos de la otra parte. Nosotros pensamos algo, pero ¿qué piensa la otra parte? Recoger la información necesaria, establecer el margen de maniobra, o sea, cómo vamos a negociar, y determinar la estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para poder negociar? No sé si está más adelante, pero de todas maneras les diré, las personas que saben negociar, lo primero que tienen que hacer es escuchar a la otra parte. Nunca se habla primero, siempre se escucha. Porque si nosotros hablamos primero, prácticamente ya hemos puesto en claro todas nuestras reglas de juego. Entonces ya después no vamos a tener argumentos para poder negociar. La siguiente. Valorar la capacidad y fuerza de poder que disponemos y de la que dispone la otra parte. Y cómo más o menos nos orientamos de esa fuerza, de ese poder que tiene la otra parte, escuchándolos. Si no los escuchamos, no podemos conocerlos. Ver qué concesiones podemos hacer, redactar una propuesta y determinar los acuerdos a los cuales se puede llegar. ¿Seguimos? En el proceso de negociación, por lo tanto, tenemos una primera fase que se denomina fase de apertura y toma de contacto. Tenemos una fase que nos va a servir para establecer los planteamientos. Tenemos una fase de generación de opciones, una fase de creación del acuerdo y tenemos finalmente una fase de seguimiento de los acuerdos. Hemos llegado a varios acuerdos. No lo podemos dejar ahí, tendremos que levantar un acta y no solamente tendremos que levantar un acta, sino tendremos que estar haciendo un monitoreo para ver si esto realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, porque si no, en menos que de lo que nosotros esperamos, se va a generar otro conflicto. La siguiente. ¿Qué errores se deben evitar en la negociación? Primeramente, objetivos mal definidos. Y ya decíamos, ¿por qué objetivos mal definidos? Porque en realidad no hemos definido bien los problemas. ¿Qué otra cosa? Aparición prematura de posturas firmes e inflexibles. No saber escuchar. No saber revelar la información de la que disponemos en forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. Evitar que haya un predominio de la emotividad sobre la racionalidad. Nos molestamos, se nos ve que estamos mortificados y entonces la otra parte aprovecha de eso. Pensar en términos de vencer es un error, de ganar a costa de la otra parte. No va a ser así, porque siempre hemos dicho, en toda negociación, algo se va a perder y tenemos que saber qué cosa es lo que nosotros vamos a perder. La siguiente. Por último, para negociar con éxito, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Si no se necesita negociar, no negociamos. No podemos estar negociando a cada momento. Esto no es un juego. No negociar con intermediarios. Entonces es preferible que nosotros aprendamos a negociar. Tener un plan de negociación.
Y acá viene, el que pregunta dirige y domina la situación. Por eso decíamos no hablar, ¿no? Sino el que pregunta o el que habla es el que domina la situación. Tratar de que el número de los miembros esté equilibrado. Si, por ejemplo, para negociar hay 3 personas de un lado y hay una persona, no puede ser. Tienen que ser 3 o 3. Si es uno, con uno. No perder nunca la calma. No alardear jamás del éxito obtenido. ¿Por qué? Pues no podemos mostrar sumamente contentos, decir pues como que hemos ganado y en realidad no hemos ganado, ¿no? ¿Qué otra cosa que es importante? Aprender de los errores. Entonces creo que está claro esto para negociar con éxito, qué es lo que se tiene que hacer. Si no se necesita negociar, no hay que negociar, no negociar con intermediarios, tener un plan de negociación, el que pregunta dirige, tratar que el número de los miembros sea equilibrado, no perder nunca la calma, no alardear jamás del éxito obtenido y aprender de los errores. La siguiente. Bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra primera parte de esta semana en lo que es dirección. Hemos visto los conceptos generales sobre dirección, hemos hablado de los gerentes, de los tipos de gerentes, de las, digamos, de las cualidades que ellos tienen. Hemos mencionado lo que es liderazgo, hemos hablado de conflicto, hemos hablado de negociación. ¿Algún comentario final o alguna pregunta? Si no hay comentarios finales o preguntas, Eric, nuevamente te agradezco. No sé qué pasa, no he podido entrar a la plataforma. Y lo que sí le pediría, no sé si está Alejandra Castillo. Alejandra Castillo. Sí le pediría a Alejandra que trate de apoyarnos y de repente crearnos una plataforma para poder entrar al seminario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, yo le voy a informar. Ya, Katia. Muy amable, gracias. Entonces, nos vemos 6:15. Me pasan a mi correo, no al WhatsApp, me pasan